Muchas gracias por la invitación. Les presento el resumen del día en los primeros dos módulos. La primera plática fue del doctor Luis Valdovinos, que presentó los trabajos y funcionales del esófago. Y el primero tiene dos mensajes importantes. Uno es que introduce un término nuevo, que es la admitancia, que es la propiedad opuesta a la impedancia, y que surge como una medida eléctrica diferente a los patrones que conocemos normalmente de manometría, y que significa la propiedad opuesta a la impedancia, de manera que parece ser un marcador de distensibilidad que vemos en esta imagen del lado derecho, y parece ser útil en algunos trastornos motores. El segundo punto importante de este trabajo es la capacidad alta de identificación y de distinción de patrones diagnósticos de admitancia por computadoras entrenadas, de manera que aparentemente ya llegó también la inteligencia artificial a los trastornos motores. El segundo trabajo evalúa el efecto de la reserva peristáltica esofágica sobre patología pulmonar, y los autores encuentran que existe pobre reserva peristáltica cuando se mide con las secuencias de diluciones rápidas múltiples, y esta pobre reserva se asocia a alteración significativa de las pruebas de función respiratoria pre- y post-trasplante pulmonar en la enfermedad intersticial pulmonar, de manera que parece predecir los desenlaces. Y el tercer trabajo es el efecto del uso de los opioides sobre la motilidad esofágica medida por topografía endoflip, y los autores observan una mayor frecuencia del patrón típico de contracciones retrógradas repetitivas y menor distensibilidad en usuarios de opioides, lo cual indica que aparentemente estos medicamentos se asocian a señales inhibitorias esofágicas y interferencia con ellas. La doctora Mercedes Amieva presentó los trabajos sobre enfermedad por reflujo, y el primero fue la utilidad de la impedancia de la mucosa esofágica medida ahora por balón, que es este que vemos del lado derecho, con 4 tiras y 10 sensores. Se mide durante endoscopía y es capaz de generar 3 patrones de impedancia: uno de mucosa normal, uno de esofagitis eosinofílica y uno de enfermedad por reflujo gastroesofágica. Entonces, aparentemente empezaremos a escuchar bastante de esto. Es la misma línea de investigación del doctor Michael Vallesi de hace algunos años. El segundo trabajo habla de la asociación entre el uso de inhibidores de bomba de protones e infección por SARS-CoV-2, un trabajo de incidencia nacional de Estados Unidos, donde los autores encuentran un mayor riesgo de la infección en usuarios crónicos de inhibidores de bomba de protones, particularmente en mujeres, encontrando una razón de momios de 9.9. El tercer trabajo es un trabajo notable. Nos habla de los umbrales de exposición esofágica al ácido en pacientes a los cuales se les realiza impedancia eléctrica intraluminal con pachymetría, pero que están usando inhibidores de bomba de protones a dosis doble. Este era un punto que quedaba pendiente de los consensos de Porto y León. Y en base a 2 cortes, una europea y una norteamericana, ahora ellos pueden definir como no respondedores si la exposición esofágica al ácido es mayor o igual a 0.5% y el paciente tiene más de 40 episodios de reflujo. El doctor Oscar Teramonte presentó los trabajos de dispersia. El primero es el papel fisiopatológico de las células de TUF, que son células quimiosensibles que revisten el epitelio a lo largo del intestino. Y un trabajo en animales observa que puede inducirse hiperplasia y aumento en la actividad secretora y señalización de algunos marcadores de inflamación como histamina en estas células tras administrarse ácidos grasos de cadena corta. El segundo es el efecto terapéutico de un programa de realidad virtual que combina meditación, relajación y mindfulness, que compara 2 grupos, uno experimental en el cual los pacientes tienen acceso a un programa audiovisual que facilita estas 3 técnicas, versus un grupo control, el cual se exponen a videos de naturaleza. Y ellos observan mejoría sintomática en el grupo de realidad virtual, particularmente en pirosis y en dolor epigástrico. Y el tercero es otro muy parecido, que evalúa el efecto terapéutico de la autohipnosis en línea, en la cual los pacientes con dispepsia funcional entran en 7 sesiones bisemanales tipo podcast, tienen acceso a ellas, y observan los autores que hay una mejoría significativa sintomática tanto al final como a 3 meses, particularmente en síntomas de ansiedad y somatización. 2 opciones nuevas en las cuales se combina tecnología con técnicas de relajación. El doctor Max Mulson habló del síndrome del intestino irritable. Aquí hay que mencionar que él empieza su artículo diciendo que hay únicamente 48 trabajos, 8 en oral y 40 en pósters. A mí me tocó revisar este tema el año pasado. El año pasado se aceptaron 161 trabajos, de manera que ahora hay una cuarta parte de los trabajos del año previo. El primero nos habla de las diferencias en la microbiota en síndrome del intestino irritable postinfeccioso versus no postinfeccioso.
y el grupo postinfeccioso tiene una menor diversidad, además de una mayor abundancia de fusobacterias, de manera que este grupo de bacterias parece discriminar al grupo postinfeccioso y hablan los autores de que podría servir de marcador. El segundo es el efecto de la dieta con y sin FODMAPs sobre inflamación colónica. También es un estudio animal en el cual un grupo de ratas se expone a una dieta alta en FODMAPs, la cual se asocia a activación de células inflamatorias, particularmente mastocitos, y alteración en la barrera epitelial. Al cambiar la dieta a una dieta baja en FODMAPs, se restaura la resistencia eléctrica transepitelial y se normalizan todos estos marcadores de inflamación. El tercer trabajo es un trabajo que presentaron tanto el doctor Schmunson como el doctor Valdovinos. Es la administración de un producto bioterapéutico vivo que se llama Blautia hidrogenotrófica y el efecto que tiene en pacientes con síndrome del seno irritable, con predominio de diarrea y con predominio de estreñimiento. Este es un probiótico que proviene de la familia de las Lactospiraceae del filotipo Firmicutes, que es productor de butiratos y que tiene efectos sobre permeabilidad e inmunidad. Entonces, aparentemente el efecto es sobre inflamación de bajo grado. Y el estudio preliminar mostró una tasa mejor que placebo en respuesta general en ambos subgrupos. Finalmente, la inteligencia artificial ha alcanzado también el síndrome del seno irritable. Presentó el doctor Schmunson un trabajo preliminar ahí de un excusado inteligente, que es este que vemos del lado derecho, que es capaz de detectar mediante diferentes tipos de análisis la presencia de sangre en las heces, pero además permite clasificar la consistencia de acuerdo al subtipo de Bristol. El doctor Enrique Cos presentó los trabajos de estreñimiento y trastornos anorrectales. El primero es los cambios que ha habido en la tendencia de visitas a consultorio por estreñimiento durante los últimos 15 años y se ha observado una tendencia a que los pacientes vayan a ver más frecuentemente a los gastroenterólogos y menos a los médicos de primer contacto. Esta tendencia ha ido cambiando durante el periodo 2005-2015. El segundo punto de este artículo es que los gastroenterólogos prescribimos más comúnmente secretagogos como medicamento de primera línea y los médicos de primer contacto laxantes osmóticos. El segundo trabajo habla de los mecanismos fisiopatológicos en inercia colónica, medido mediante manometría, estimulación con alimento, farmacológica y barostato rectal. Y los autores encuentran que la mayoría de los pacientes con inercia colónica tienen disfunción autonómica y esta es caracterizada en casi todos por hiperreactividad simpática e hiporreactividad parasimpática. Otro trabajo mexicano habló del estreñimiento de nuevo, analizó la incidencia del mismo durante la pandemia por SARS-CoV-2. Es una encuesta electrónica en casi 700 pacientes en el cual encontré una incidencia de 25% en pacientes que no eran previamente estreñidos. Estos son los factores de riesgo. Y finalmente, dos trabajos evaluaron la actividad muscular y su relación con el hábito defecatorio, el otro una posición con cambios en la posición de la defecación disinérgica. El primer trabajo encuentra una correlación entre el aumento de la presión anorrectal medida por manometría de alta resolución y de la actividad muscular abdominal de los oblicuos y del transverso abdominal medida por ultrasonido de pared abdominal, tanto en reposo como en pujo. Cambios que se vieron particularmente en pacientes estreñidos versus controles que no tuvieron este aumento de la fuerza de la pared abdominal. El segundo estudio de hecho evalúa la utilidad o el desempeño del banco patentado para corregir posición y nos dice que 1 de cada 7 pacientes, es decir, el 14%, puede normalizar su defecación únicamente al corregir esa posición sin necesidad de medicamentos. La doctora Tere Abreu presentó los trabajos de dieta, obesidad y microbiota. El primero habla de la susceptibilidad de infección por COVID en obesidad y cofactores intestinales. Y observan un grupo de pacientes que en el análisis histológico colónico y la secuenciación celular muestra sobreexpresión de al menos uno de los 3 factores de entrada viral que son estos en células epiteliales en pacientes con obesidad. De manera que si hay un fundamento científico para decir que pudiera haber una mayor vía de entrada en este grupo de pacientes. El segundo habla de la relación entre la deficiencia enzimática, señalización del eje cerebro-intestinal, disbiosis y obesidad. Es un estudio también en animales, en ratones, los cuales si tienen pérdida o alteración en la señalización en esta enzima que se llama aldehído deshidrogenasa y el factor de crecimiento transformante beta, o bien mutación en esa misma enzima, desarrollan fenotipos diferentes de acuerdo a la dieta a la cual están expuestos. Si la dieta es normal, desarrollan obesidad troncal e hígado metabólico. Si la dieta es alta en grasa, entonces obesidad mórbida y esteatohepatitis. De manera que
El otro punto importante en ese trabajo es que aparentemente alteraciones en estas vías se asocian a falta de supresión de la microbiota proinflamatoria. La doctora María Eugenia Icaza presentó los trabajos de infección por Clostridioides difficile. El primero es el efecto de las conductas sanitarias asociadas a la pandemia, como lavado de manos, uso de antibióticos, equipo de protección especial, cancelación de cirugías, sobre la incidencia de la misma. Y ellos observan que durante el periodo de marzo a mayo del año pasado, cuando empezó la pandemia, se asocia una menor incidencia de Clostridioides comparado con el mismo periodo 2 años antes. El segundo trabajo investigó el riesgo de infección por Clostridium difficile en bloqueadores competitivos de potasio. Es un estudio retrospectivo a 5 años, y aunque los autores encuentran que los 3 grupos de antisecretores se asocian a mayor riesgo, vean, tanto los antagonistas H2, inhibidores de bomba de protones, como los PICAP, con una razón de momios apenas por arriba de 1, al comparar inhibidores de bomba de protones y PICAP existe un riesgo similar, de manera que aparentemente no hay mayor riesgo por la mayor inhibición ácida. El tercer trabajo es el efecto del trasplante de microbiota fecal sobre la mortalidad en infección por Clostridioides difficile inicial grave y fulminante. Y aquí el punto importante es que el trasplante de microbiota fecal usado como tratamiento inicial disminuye la mortalidad hospitalaria a 30 de 90 días cuando se compara con el tratamiento estándar. Finalmente, el efecto de los consorcios bacterianos sobre la recurrencia de la infección. Aquí hay 2 trabajos. El primero compara este consorcio llamado RBX 2660, administrado por vía intrarrectal, el cual en un trabajo provisional fase 3 se asocia a menor recurrencia a 8 semanas y a 6 meses. Y después el estudio ECOSPOR 3, que evalúa esporas purificadas de firmicutes administradas por vía oral 3 días después del tratamiento, el llamado SER109, que también se asocia a menor recurrencia a 8 y 24 semanas. El doctor Francisco Bosques presentó los trabajos de Helicobacter pylori. El primero de ellos evaluó la terapia dual a dosis altas versus la cuádruple como primera línea y rescate. ¿Qué es la terapia dual a dosis altas? Es la administración de amoxicilina 3 gramos con rabeprazol 80 al día, y la comparan con la clásica con metronidazol, tetraciclina, sibismuto y rabeprazol a 40. Y observan que la dosis alta de amoxicilina se asocia a tasas de erradicación mayores a 90%, tanto en la primera línea como en el rescate, en el análisis de intención a tratar, pero con muchos menos efectos secundarios. El segundo es un estudio que evalúa el seguimiento a las guías de metaplasia intestinal gástrica de la Asociación Americana de Gastro. Comienzan diciendo los autores que cerca del 60% de los pacientes no reciben indicaciones de seguimiento tras su diagnóstico inicial de metaplasia, pero que tras la implementación de un protocolo estandarizado hospitalario aumenta este apego, vean, de 33 a 77%, tanto para especificar la localización de biopsias, si son proximales o distales, así como para búsqueda histológica de Helicobacter una vez que se ha dado el tratamiento de erradicación. Y finalmente, el impacto de las pruebas de resistencia antimicrobiana mediante la llamada secuenciación de próxima generación, este es su nombre comercial, en las tasas de erradicación. Y ellos observan altas tasas de resistencia a metronidazol, claritro y leo, 1 de cada 3 pacientes, pero esta es una prueba que es útil para detectar mutaciones del gen de Helicobacter que confiere resistencias, y lo más importante es que se puede hacer a partir de biopsias gástricas procesadas en forma rutinaria. Y finalmente, el doctor Miguel Valdovinos presentó los trabajos de disbiosis y macrobioma terapias en enfermedades gastrointestinales. El primero fue el efecto de la infección por COVID en microbiota intestinal, en la cual vemos que esta microbiota se altera durante la infección, se normaliza al recuperarse de la infección, pero en aquellos pacientes con infección persistente existe abundancia de Campylobacter y Klebsiella, lo cual sugiere que estas bacterias podrían estarse asociadas a un efecto fisiopatológico. El segundo es el efecto de la bacterioterapia oral en neumonía por COVID en pacientes ingresados a terapia intensiva, y el efecto de esta multicepa llamada SLA-B51, administrada durante 14 días y que se asocia a menor mortalidad al agregarse a la mejor terapia disponible. Tercer trabajo es el papel de las espiroquetas colónicas en patología gastrointestinal, Brachyspira, Pilosicoli y Alborgi, que son 2 espiroquetas que no se detectan por histología ni primers, pero que se pueden asociar a diferentes síntomas como diarrea, dolor y mayor probabilidad de síndrome del seno irritable, así como a pólipos. Y el último trabajo es el papel fisiopatológico de las bacterias productoras de metano comparadas con las bacterias productoras de hidrógeno en sobrepoblación bacteriana intestinal, y en las cuales el primer grupo aparentemente se asocia a mayor riesgo de deficiencia B12, pudiera ser una forma de distinguir
entre ambas. Muchas gracias por su atención y que sigan disfrutando este curso.